de este tema de la figura de las APIs y cómo se operan los puertos mexicanos. Ulises, muchas gracias por la información. Al contrario, muy buena tarde. Hasta luego. Ricardo Ravelo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Oye, explícanos con peras y manzanas, porque estamos desarrollando un trabajo de investigación especial en varios puertos de México para que nuestro auditorio conozca esa riqueza, las áreas de oportunidad y crecimiento que hay en los puertos y también los retos en materia de seguridad y de también recursos económicos que tiene cada uno de estos puertos. Hablemos de la figura de las APIs, los pros y los contras. Mira, las administraciones portuarias integrales vinieron a convertirse en un instrumento que en su momento se dijo iba a ser de transparencia, de desarrollo para toda la actividad portuaria y comercial del país. Hay que recordar que estas administraciones hasta hace una década no existían. Habían empresas que se dedicaban a estas operaciones, eran privadas. Por ejemplo, recuerdo el caso de Veracruz, era un sindicato, el de maniobristas, el que a su vez llevaba a cabo la primera y la segunda maniobra en el puerto de Veracruz, pero esto trajo como consecuencia que había muy poco desarrollo en la tecnología. El movimiento de carga y descarga era muy lento, lo cual incrementaba mucho los costos del manejo de buques, tanto nacionales como extranjeros. Y esto poco a poco vino a traer como consecuencia una suerte de modernización en distintos puertos del país. El caso de Topolobampo en el norte, el caso de Lázaro Cárdenas, el caso de Veracruz, ¿no?, que todavía está en una etapa de ampliación, Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos, Veracruz. Todo esto, digamos que empezó, si no mal recuerdo, en el sexenio de Carlos Salinas, pero paulatinamente se fueron llevando estas modernizaciones portuarias, ampliaciones. Sin embargo, esta situación no ha estado exenta de corrupción. A la par que los puertos se han modernizado con tecnologías, con mayor equipamiento, también han servido como instrumentos del crimen organizado, porque hoy prácticamente toda la actividad portuaria está infiltrada por el crimen organizado. Es el caso del puerto de Lázaro Cárdenas, es el caso de Colima, Veracruz, entre otros, que se han significado justamente por la recepción de drogas, dineros que se mueven tanto a nivel nacional como internacional. Sí, le doy la bienvenida nuevamente a Ulises Zamarroni, colega. Hizo un reportaje especial sobre cómo está operando justamente el puerto. El reportaje que estábamos viendo minutos antes incorporó a esta mesa de análisis. Adelante, Ulises. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Hoy, precisamente desde el año pasado llamó la atención que han cambiado, por ejemplo, los aseguramientos de droga en el puerto de Manzanillo, en Topolobampo, incluso en Lázaro Cárdenas han encontrado fentanilo. Desde el año pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera, pues ha advertido que va sobre el fentanilo, que es parte del problema que se vive de inseguridad, incluso en todo el occidente, desde el norte del país, también allá en la zona de Sinaloa, en Sonora, precisamente por la introducción de fentanilo, una droga que es mucho más poderosa que la heroína, que a decir de la Fiscalía General de la República, cada kilo llega a costar $1.5 millones. Todo esto, ¿cómo ha cambiado el tráfico de drogas a través de los puertos? ¿Cómo recordamos hace años que entraban las metanfetaminas, entraban todos los químicos que venían de Asia y ahora ya empiezan a llegar drogas más producidas, más trabajadas? ¿Cómo ha ido cambiando todo esto? Mira, yo creo que no ha cambiado, es decir, han cambiado las drogas. Digamos que este flujo internacional de drogas es el que ha cambiado, pero a nivel de las zonas portuarias me parece que ha operado con la misma corrupción. Es decir, para que un cargamento de droga pueda llegar a su destino final, ya sea México o Estados Unidos, etcétera, se necesita toda una red de corrupción
que implica desde agentes aduanales, implica autoridades hacendarias, incluye a autoridades portuarias. Creo que a esto obedece en buena medida el cambio que anunció el presidente de que ahora los puertos estén bajo la custodia de las Fuerzas Armadas. Y obviamente también requieres de toda una estructura a nivel de puertos para poder llevar a cabo todas estas operaciones. De tal suerte que a mí me parece que después digamos, del servicio terrestre o de la actividad terrestre y aérea, ahí está compitiendo muy fuertemente la actividad marítima, portuaria, en el esquema geográfico del movimiento de drogas a nivel mundial. En el caso de México tenemos antecedentes muy claros. Tú mencionabas el caso de Lázaro Cárdenas, ¿no? Nada más como un dato. Ese fue justamente uno de los puertos más utilizados, por ejemplo, por el empresario de origen chino, Shen Liyegong, cuando importaba pseudoefedrina de Asia para su laboratorio que tenía en el Estado de México. También fue un puerto muy socorrido por los Zetas en los años, a principios de la década, ¿no? Y Veracruz sin duda juega un papel clave. Ahorita que mencionabas el caso de la investigación que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera, cabe recordar que justamente también paralelamente se está llevando otra investigación que incluye a personal de aduanas en el caso de Tuxpan, Veracruz, y en el caso de Puerto Progreso, Yucatán, por una conexión que se descubrió de tráfico de mariscos y de tiburón, donde introducían cocaína y que terminaba en el mercado japonés, y el enlace era una empresa que operaba desde Costa Rica. Entonces creo que las investigaciones que se están llevando a cabo, pues está tocando un punto muy sensible, que son los puertos, que desde mi punto de vista siempre han sido un gran instrumento del crimen organizado. ¿Y cómo lograr? Oye, Ricardo. Adelante, Ulises. No, bueno, muchísimas gracias. Oye, Ricardo, y precisamente con los cambios que propone el presidente, con los cambios que ya se empiezan a hacer en la operación y administración de los puertos, ¿ves que cambiará algo? Por ejemplo, en el puerto de Manzanillo, la cabeza va a ser la Secretaría de Marina Armada de México, pero va a seguir una administración privada, por decirlo de alguna manera. Se dividen los mandos, se divide la operación, no va a tener ojos en todo necesariamente la Secretaría de Marina, claro, o la Unidad de Inteligencia Financiera u otras autoridades. ¿Habrá algún cambio real? Mira, lo que se planteó es que las APIs van a ser órganos desconcentrados y que concretamente la vigilancia, digamos, la vigilancia que hoy estaba en manos de particulares, porque el Ejército y la Marina entraban a los puertos ante ciertas emergencias, pero no tenían bajo su control de manera habitual los puertos, ¿no? Todo va a depender de lo que se quiera hacer, todo va a depender de la voluntad del presidente. Si realmente esta administración tiene un compromiso o va a cumplir el compromiso de ir a fondo en la investigación criminal, me parece que está tocando un punto muy sensible, que es la actividad portuaria. En paralelo tendrán que hacer lo propio en materia de aduanas, porque en el trabajo de combate a la corrupción en las 49 aduanas del país, me parece que no han tenido mucho éxito. Hay 2 administradores de aduanas, por ejemplo, el caso de Ricardo Peralta, que fue despedido por corrupción o presuntos actos de corrupción. El caso del segundo funcionario que estuvo allí, el senador de Veracruz, no recuerdo el nombre ahorita, tampoco dio resultados, pero es una área donde está operando directamente el crimen organizado. Y el diagnóstico que tiene la Sedena es precisamente de que la mayor parte de las aduanas fueron vendidas supuestamente desde la administración anterior,
costaban hasta $1 millón, por ejemplo, las de Mexicali, Tijuana, Reynosa, y esto era directamente un negocio de los administradores de aduanas que posteriormente les daban manos libres a los administradores para recuperar sus inversiones, y esto implicaba obviamente que tenían que vincularse con el crimen organizado. Ahora, ¿qué va a cambiar y hasta dónde? Dependerá de la voluntad del presidente. Si quieren ir a fondo, pues van a tener que trabajar bastante a nivel de inteligencia financiera, a nivel de investigación por parte de la Fiscalía, para desmantelar las redes de que dentro de los puertos están operando todo el tráfico, tanto de contrabando, armas, dinero, etcétera, y que están estrictamente vinculados con las 49 aduanas del país. Hablas de la voluntad del presidente, pero es como si hubiera un secuestro de las vías de comunicación, en este caso los puertos, porque hablas de las bandas del crimen organizado que operan, que controlan los puertos, hablas de este negocio de los agentes aduanales, pero para superar esta situación, ¿cómo lograr que nuevamente sea el gobierno de México, el Estado mexicano, quien de verdad tenga el control sobre la vía de comunicación y sobre todo cómo potenciar su actividad económica, incluso si las APIs son la vía? Sí, bueno, en principio tendría que decir que requiere el gobierno también de echar a andar una estrategia anticrimen. Uh-huh. Lamentablemente, a casi 2 años de gobierno, todavía no vemos una estrategia muy clara frente al crimen organizado. Ha cambiado de posición el presidente, por lo menos ya al inicio de la administración habló de no usar la fuerza, de no usar a las Fuerzas Armadas, y por ello echó a andar el proyecto de la Guardia Nacional, una mezcla de policías civiles con militares. Pero no vemos una estrategia, es decir, no vemos operativos. Lo que sí vemos es una actividad, me parece que muy interesante, atractiva, que por lo menos despierta una suerte de esperanza, que es la unidad de inteligencia financiera en el combate del lavado de dinero, que me parece que es un punto estratégico para poder ganar una batalla ante el crimen organizado, algo que no se hacía en el pasado, ¿no? Decían que los grandes expertos internacionales coinciden en esto, es decir, si no se golpea el nervio financiero de la mafia, no es posible debilitar a la mafia. Y me parece que este intento de Santiago Nieto por golpear la estructura financiera es un paso importante, pero lamentablemente Santiago Nieto es un personaje que está actuando en un escenario en el que se le ve completamente solo, no acompañado, por ejemplo, por un fiscal general que esté actuando con la misma intensidad ante este problema criminal. Tampoco los jueces están, desde mi punto de vista, acompañando esta estrategia de manera frontal, como recuerdo se llevó a cabo en los años 90 en Italia, cuando se estructuró un verdadero concierto de fiscales y jueces para poder golpear a la mafia y debilitarla. Eso no lo vemos todavía en México porque, por desgracia, todavía están sueltos muchos exgobernadores, políticos, empresarios, gente que se ha dedicado a amasar fortunas y a lavar dinero, que me parece que esto es el corazón del crimen organizado, el que está dando protección a una estructura mafiosa que al gobierno de la Cuarta Transformación pues le va a costar mucho trabajo desmantelar, ¿no? Oye, Ricardo, pero ¿tú cómo ves? Digo, tomando en cuenta que muchas de estas personas que estarían involucradas, muchos que fueron funcionarios de las diferentes aduanas, de las diferentes APIs, terrestres, marítimas, aéreas, pues muchos de ellos incluso son cercanos al presidente. Digo, si hablamos de Ricardo Peralta, si hablamos de investigaciones que deberían de llevarse, que deberían de seguirse en este momento, ¿qué plazo le daríamos a la unidad de inteligencia financiera
Si tenemos un año escuchando el discurso, por ejemplo, en el tema de Manzanillo, en el tema de Topolobampo, también en Tuxpan, por ejemplo, han hablado de diferentes casos de corrupción. Tenemos más de un año escuchando los discursos, que hay investigaciones, que se está haciendo esto, que se está haciendo lo otro. ¿Cuánto tiempo tenemos que dar para que haya resultados y para ver cambios? ¿Y cuáles serían los cambios que deberíamos de ver en las aduanas del país para poder decir algo está pasando? Mira, yo creo que este es un problema que enfrentamos en México, que queremos todo rápido, en cosa de semanas, meses, y el combate al crimen organizado no se puede digamos que establecer en función de trienios, sexenios, bienios. Yo creo que el gran error es que el trabajo gubernamental frente al crimen organizado esté sujeto a periodos anuales, sexenales. Es decir, por ejemplo, en el caso, se me antoja pensar, el caso de Estados Unidos, pues los gobiernos van y los gobiernos vienen, los presidentes son electos y se van, pero el trabajo de la DEA, el trabajo del FBI, no está sujeto a estos cambios de periodos gubernamentales. Y me parece que ese es un grave problema que se arrastra en México y por eso no ha sido exitoso, independientemente del tema de la corrupción. Toda esta estrategia que se ha llevado a cabo desde hace años, porque ha habido estrategias, el grave problema es la corrupción, tanto a nivel de policías como a nivel de funcionarios, como a nivel de militares, ¿no? Porque ese es otro tema, ¿no? Los grandes riesgos que se van a enfrentar o ya se están enfrentando con exponer al ejército a todos estos temas que son en estricto sentido tareas policíacas, ¿no? Pero sí cuestiono este doble discurso presidencial, ¿no? Primero, el que apostaba por no usar las Fuerzas Armadas en tareas policíacas y este cambio drástico de militarizar como nunca en la historia del país a todo el territorio, porque hoy hay más militares en las calles que durante el sexenio de Felipe Calderón, que fue el que le declaró la guerra al crimen organizado, una guerra fallida que resultó un fiasco por donde se le vea. Ahora, en efecto, en el gobierno de la Cuarta Transformación hay mucha corrupción también. El hecho de que el presidente diga que no hay corrupción, pues no es cierto. No es por el hecho de que él lo diga que nosotros tenemos que creerlo. Hay corrupción, hay denuncias, por ejemplo, de corrupción en el caso de la refinería de Dos Bocas, con el esposo de Rocío Nale vendiendo contratos, esto ya se denunció. Hay corrupción, por ejemplo, en el caso de Ricardo Peralta cuando estuvo en aduanas, porque se descubrió que en principio había realizado decomisos falsos en el aeropuerto de la Ciudad de México y tenía aliados con los que estaba haciendo presuntamente negocios con el contrabando en algunas aduanas del país, entre otras las de Mexicali. Esta, por cierto, apareció recientemente señalada públicamente de que el titular de esa aduana fue el que pagó $1 millón para financiar la llamada Ley Bonilla en Baja California, que pretendía ampliar el periodo de 2 a 5 años del gobernador de esa entidad, entre otros casos que lamentablemente también en esta cruzada contra el crimen y la corrupción se tendrán que atender y se tendrán que erradicar, ¿no? No es un tema fácil, pero creo que los pasos se están dando, aunque por ahora los resultados no sean del todo satisfactorios. Muy bien, es Ricardo Ravelo, experto en seguridad. Gracias por estar con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. En próximas oportunidades te volvemos a invitar. Con todo gusto, buenas tardes, gracias. Buenas tardes.